Hola, como profesor de español, pues puedo ver cómo aprenden este idioma diferentes personas. Y claro, cada persona absorbe la lengua de una manera distinta. Somos diferentes. Sin embargo, con el tiempo, puedo notar que existe un patrón que se repite y que usamos todos. Y es que todos creamos, cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera, creamos hábitos comunicativos. Hábitos de cómo articulamos las palabras, cómo usamos la gramática, cómo usamos un acento. A continuación, quiero que hablemos de 3 cosas que hubiera hecho para aprender una lengua extranjera más rápido. Y quiero hablar del inglés. ¿Por qué quiero hablar del inglés? Porque soy una persona de América Latina y el inglés pues es un idioma muy relevante. Entonces creo que es más conveniente hablar de esta lengua para darte un ejemplo. Un acento base. Hace mucho tiempo pues empecé a estudiar inglés en un instituto, no voy a decir el nombre, pero que tenía una publicidad bastante curiosa. En la publicidad de ese instituto de lenguas extranjeras puedes escuchar frases como no tienes que tener los ojos rasgados para hablar chino o el cabello rubio para hablar inglés. Quizás era una publicidad algo discriminatoria, pero bueno, es lo que podías escuchar en ese instituto o en esa publicidad de ese instituto. Estamos hablando aquí de la década de los 2000, pues era seguramente otra época. De todas formas, las clases eran buenas y aprendí la estructura del inglés. A veces cuando estudiaba allí, pues teníamos materiales en inglés americano y en inglés de Inglaterra. Y aunque pues aprendí la estructura del inglés, ahora pues con el conocimiento que tengo de pues cómo aprender un idioma, creo que ese fue un proceso desgastante porque siempre íbamos de un tipo al otro y entonces eso era, digamos, una exigencia superior para la mente cuando creo que hubiera sido una mejor idea simplemente concentrarse en la base, en la estructura del idioma. Por favor, no me malinterpretes. Claro que aprender otro acento está bien, aprender un acento específico está bien. Pero al principio, pues lo más relevante es aprender como la estructura, la parte base. Y si me preguntas a mí, Néstor, aprender el inglés americano, pues era mucho más conveniente en esa década de los 2000, especialmente pues si eras de América Latina, porque en esa década pues mucha información que recibíamos venía de Estados Unidos. Entonces era más conveniente aprender el inglés americano, disfrutar el proceso. Cuando estaba en el colegio recibí clases de inglés, pues era parte del currículum. Todos los estudiantes tenían que aprender inglés. Sin embargo, en aquella época pues existía un sistema de notas, un sistema de evaluación y pues era lo normal, era lo estándar. Ese sistema de evaluación creo que me afectó y entonces cuando yo pienso en aprender una nueva lengua, muchas veces pienso en ese sistema y entonces termina siendo un proceso como autocrítico muy fuerte y eso es algo que nunca voy a olvidar. Pasarla bien mientras estás aprendiendo un idioma es crucial porque, por ejemplo, en algunas veces cuando estoy en una conversación en un idioma extranjero, puedo notar que aparece como ese Néstor autocorrector, ¿cierto? Que aprendió este sistema de evaluación de la escuela y entonces es muy exigente y cuando estoy en una conversación, pues en vez de concentrarme en la conversación, me concentro en otras cosas que, por supuesto, que son importantes cuando queremos hablar una lengua perfectamente, como la gramática, pero que cuando estás en una conversación afecta el ritmo, afecta el entendimiento de la otra persona. Los procesos de evaluación pues tienen que cambiar. Cuando una persona está hablando una lengua extranjera, pues no debería sentir miedo esperando a que lo van a criticar o que lo van a señalar o que lo van a juzgar. Eso está mal. Es por eso que es importante tener otra mentalidad cuando uno está en un proceso de aprender una lengua extranjera. Disfruta el proceso. Cuando una persona está aprendiendo una lengua extranjera, y eso yo lo he visto en varios estudiantes de español, es importante que estén como en un flow, como en una onda de, ok, yo quiero aprender porque puedo acceder a más contenido y puedo ver más series de un género que me gusta, o aprendo español para que pueda comunicarme con esta persona que amo o con mis mejores amigos, o aprendo español porque pues quiero leer ese libro de literatura o quiero leer ese libro de ciencia ficción que tanto me gusta. Creo que esa mentalidad hace que el proceso de aprender sea súper diferente. Hábito compuesto. Se piensa que para aprender un idioma pues tienes que sentarte en un escritorio y entonces hacer listas interminables de vocabulario o debes completar un libro de texto con gramática, con la esperanza de que después vas a usar ese conocimiento en una conversación y pues todo va a fluir. Hay personas que les gusta la gramática y naturalmente van a hacer eso, van a estar 5 horas al frente de un papel escribiendo, pero no es la única manera de aprender y tampoco es la mejor. Cuando empecé a estudiar inglés en este instituto tenía el hábito de ir pues 3 veces por semana. Me arreglaba, me alistaba, tomaba el transporte público, llegaba a esta academia y me sentaba. Duraba allí 1 hora y media, 2 horas y pues escuchaba todo lo que tenía que decir mi profesor de inglés.
El problema es que después de terminar esa clase se me olvidaba todo lo que había aprendido. Entonces solamente dejaba ese tiempo de hora y media o 2 horas para aprender la lengua extranjera. Y esto naturalmente es un error. Los que practican muchas lenguas al mismo tiempo, los llamados políglotas, tienen hábitos fascinantes. Por ejemplo, ellos incorporan hábitos de aprender la lengua en sus actividades cotidianas. Si, por ejemplo, tú estás lavando la loza, estás lavando los platos, al mismo tiempo podrías escuchar un podcast. O si estás en un bus, pues escuchas tu canción favorita en la lengua que estés aprendiendo. O si estás a punto de dormir, pues lees un poquito el fragmento que quieres leer en ese libro que estás estudiando. Y entonces creas hábitos mezclados con los hábitos que ya tienes todos los días. Crear estos hábitos depende de ti. Por supuesto, si tuviera que aprender inglés desde cero, probablemente buscaría la manera de incorporar este idioma en mi vida cotidiana a como diera lugar. Muy bien, te hablé de 3 cosas que hubiera hecho si tuviera que aprender inglés nuevamente para aprenderlo más rápido. Aunque en mi época, pues hablo como si tuviera 90 años, la internet ya existía, pues no existía la cantidad de apps que podemos tener hoy en día. Aprender inglés o aprender una lengua extranjera hoy en día es muy diferente a como se aprendía hace 20 años. Estos 3 puntos que te mencioné hoy pues están relacionados con lo que yo hubiera hecho con los recursos de aquella época. Ahora imagínate con los recursos que puedes hacer tú hoy en día. Las posibilidades son infinitas. ¿Cómo estás aprendiendo una lengua extranjera? Por ejemplo, ¿cómo aprendes inglés si eres de América Latina? ¿O cómo estás aprendiendo español si eres angloparlante? Escribe tu respuesta en la sección de abajo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale un me gusta, suscríbete. Recuerda que esto me ayuda a expandir lo que quiero enseñar. Te veo en la próxima.